Las tertulias literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. Empezar algo nuevo es maravilloso, es como desenvolver un regalo, y en este caso es realmente eso. Es un regalo que nos hacemos por ser lectores. Amar la literatura y disponer del tiempo y de las personas necesarias para poder hablar de ello. ¡Qué maravilla!, ¿no? Las tertulias literarias de nuestra biblioteca ya tuvieron una primera experiencia hace unos meses, y prometimos que no sería la última. Y lo cumplimos. Esto que comienza será la primera temporada, y cada mes uno de nuestros escritores y escritoras burgalesas se acercará a la biblioteca a charlar tranquilamente con nosotros sobre sus últimos libros. Charlas que publicaremos en el podcast del programa para cualquiera que no esté aquí presente y que esté interesado en escucharlas. Nuestra primera invitada de la temporada es Mercedes Rodrigo. Buenas tardes, Mercedes. Muy buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Mercedes nació en Burgos, algunos ya la conoceréis. Es licenciada en Filología Hispánica e Inglesa por la Universidad de Valladolid y también en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Es profesora de Lengua y Literatura en un instituto, el Pintor Luis Sáez, y si está aquí es porque el año pasado irrumpió en el panorama literario nacional cuando su primera novela, Un asunto rural, se alzó con el premio de novela negra Ciudad de Getafe. Felicidades, por cierto. Muchas gracias. Hoy hablaremos con ella precisamente de esta, su ópera prima, que Mercedes Rodrigo comienza con un suceso, un asesinato en un pueblo. Es precisamente este hecho con el que me gustaría que comenzáramos a hablar, por el germen de la historia. En una época en la que leemos sinopsis tan pretenciosas por llamativas, en esa pugna comercial por hacerse un hueco, de historias a cual más enrevesadas, con asesinos en serie encarnizados, supone un reto mayúsculo para atraer al público y en tu caso llamar la atención de un jurado, elegir una novela, un suceso común y aparentemente irrelevante en el que basar tu novela. ¿Cómo lo decidiste y por qué? Precisamente el jurado del premio Ciudad de Getafe valoró, entre otras cosas, esa normalidad de tu historia. ¿Qué grado de importancia le das a la complejidad de un hecho o historia que contar a la hora de valorar literariamente una obra? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberme escogido e invitarme a abrir estas charlas literarias que organizáis. La verdad es que es una iniciativa estupenda, te lo dije el otro día, para los autores burgaleses, para darnos a conocer, para enganchar con los lectores. Y entonces, muy agradecida por haberme invitado y por estar aquí esta tarde, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí es normal. Yo no me planteé, cuando empiezas a escribir, la verdad es que tampoco te planteas si la historia es normal o no. Pero sí que es verdad que el germen el germen de la novela se sitúa muchos años atrás en un taller de escritura, los talleres de escritura de la Escuela de Escritores de Burgos, como un ejercicio de tantos que nos pusieron, ¿no? Tenía que construir un relato policíaco y entonces yo lo que imaginé fue el arma, ¿no? Y gracias al arma me vino todo lo demás, ¿no? Necesitaba un entorno rural. Pero luego cuando desarrollé esa historia, que en principio se quedó ahí sin más, luego pasó el tiempo, pasó incluso, yo creo que un par de años pasaron desde que lo escribí y lo volví a retomar. Sí que luego me di cuenta que lo que me interesaba era poner la lupa en una comunidad pequeña de gente normal y corriente, en un pueblo como tantos, sin ninguna característica especial, donde no sucede nada relevante ni extraordinario. ¿Y qué pasaría si de repente en esa comunidad más o menos normal, como tantas que tenemos todos los días, ¿no?, sucediera algo que rompiera esa normalidad, ¿no?, como es un asesinato en el que todos de alguna manera se iban a ver involucrados? ¿Qué pasaría con esa aparente normalidad, ¿no? Después, y las relaciones que se establecían entre los vecinos, con el muerto, con el investigador, que también forma parte
del pueblo y que de alguna manera le afecta. Bueno, ¿qué pasa? La novela rural en España, y más concretamente la novela negra rural, escrita por mujeres, lo comentábamos ahora, parece que está viviendo una especie de renacimiento recientemente, es curioso. Tenemos tu novela, tenemos la de Montserrat Iglesias, La marca del agua, tenemos a Teresa Cardona, con Los dos lados, recientemente ha publicado otra novela, y un importante etcétera de autoras que deciden ambientar sus historias en pueblos. Está claro que estos lugares, la gente que los habitan, aportan a las historias una serie de características que la hacen, como comentabas, más creíbles y también más atrayentes. Y por otro lado, está claro que algo se mueve cuando vemos que también a nivel social y a nivel político, pues estos territorios de la España vacía como que están, tratando de empoderarse, ¿no? He leído que utilizaste este marco rural porque te resultaba sencillo recrear ese ambiente al haber pasado veranos en tu cortezuelo de niña. Bueno, sí, como te contaba ahora, el germen pues fue un pequeño relato casi pues, escolar, ¿no? Digamos, de taller. Y el entorno rural vino por el arma del crimen, ¿no? Y esto yo creo que es como del año 2013. O sea, yo creo que el nuevo debate sobre la España vaciada ni siquiera estaba tan presente en los medios de comunicación. Y como soy muy lenta y he tardado muchísimo en escribir la novela, pues ha coincidido con todo esto. Pero en principio en mi mente no estaba. Sí, somos más los demás los que hacemos esos paralelismos. Esos paralelismos, sí. Pero bueno, es verdad que para ser una neófita, una principiante, me resultaba más fácil elegir un entorno que conociera, ¿no? Bastante tenía yo con construir la trama, que resultara verosímil, que la historia fuera creíble. Y es verdad que una de las características de la novela policíaca, de la novela negra, es que es urbana, ¿no? Pero yo no he vivido nunca en una gran ciudad, nunca he vivido en Madrid, en Barcelona, en estos entornos urbanos. Entonces me resultaba más conocido pues territorios, pues eso, como una ciudad de provincias como Burgos o los pueblos donde he veraneado de niña. Entonces me venía muy bien, tanto por mi experiencia personal como por la historia que me llevaba a ello, ambientarlo en un pueblo pequeño. Que haya coincidido además la publicación con el boom de la España vaciada y con otras mujeres que publican novelas que también tienen estos marcos, pues es un poco, que se escapa un poco a mi control. Sí, claro, sí. Pero bueno, ya lo que es el género sí que te gustaba. Sí. Soy lectora de novela negra. Es verdad que cuando empecé a plantearme que ese relato originario podía dar más de sí, nació por una necesidad de continuar con los personajes, ¿no? Porque yo era escritora, entre comillas, de relatos cortos, entonces me daba mucha rabia que después de estar varios meses dándole vueltas a una historia, una historia, unos personajes que ya más o menos los conocías y algunos era casi como de tu familia, ¿no? Abandonarlos y coger otra historia con otros personajes y volver a empezar, digamos, ¿no? Y me daba un poco de pena abandonar a los personajes. Entonces dije, ¿por qué no intentar una historia de más largo recorrido, ¿no? Y para empezar, como era lectora de novela policíaca, dije, pues algo que me resulte conocido y divertido y que me resulte fácil de manejar, y yo creía que iba a ser fácil de manejar, que era una ilusa y no sabía dónde me estaba metiendo. Y por eso fue, ¿no? Porque sí que es verdad que sí que era lectora, pero una cosa es ser lectora y otra ponerte a armar una historia que pues eso, que cuadre, porque es verdad que las historias de novela policíaca, donde hay un misterio, un asesinato que resolver, pues tienen que cuadrar, o sea, la estructura tiene que estar muy planificada y las piezas tienen que engrasarse como si fuera un mecanismo de relojería, que no se note mucho, que eso está pensado que va engarzado y tampoco puedes insultar a los lectores, ¿no? O sea, tienes que jugar con que el lector es inteligente y más inteligente que tú, y entonces hacer una historia pues que no se le vean las costuras a la quinta página, ¿no? Entonces es verdad que eso pues tenía que montarlo y me costó mucho montarlo, sí. Sí, luego ahondaremos sobre ello. Y como
¿Lectora de género negro? ¿Tenías alguna influencia en concreto o...? Pues he leído un poco de ¿Una todo, referencia? pero es verdad que después de lo que he leído me quedo con, digamos, con el género de novela negra mediterránea, digamos, pues lo que es, yo qué sé, en Grecia puede ser Petros Márkaris, los italianos Donna León, por ejemplo, con su comisario Brunetti, ¿no? Un autor que es menos conocido, pero que a mí me gusta mucho, que es Antonio Mancini, que tiene un policía un poco corrupto que se llama Rocco Schiavone, y por supuesto escritores españoles, ¿no? Desde bueno, pues los clásicos, ¿no? Vázquez Montalbán, ¿no? O Juan Madrid. A mí me gusta mucho Juan Madrid, me gusta mucho Brigada Central, por ejemplo, o Alicia Jiménez Barlet y Petra Delicado. O sea, todos los... En novela española yo creo que he leído, iba a decir todo, que no, pero casi todo. Y me gusta el aire de la novela negra nuestra, digamos, mediterránea, porque tienen unos... el investigador, el policía o el detective o quien sea, es como más normal, ¿no? Le pasan cosas normales, tiene una familia, una mujer con la que discute, como le pasa a Jaritos, ¿no? Que si se enfada con su mujer, pues esa noche se queda sin cenar, o tiene una hija por la que se preocupa, o tiene Sí, unos... los personajes están vivos y están en ve. una sociedad que es un poco como la nuestra, no son seres un poco atormentados como son más los nórdicos, ¿no? Que también me gustan, ¿no? También he leído novela negra nórdica o norteamericana, pero los franceses también, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho Lemaitre, pero me identifico más sí, con la novela mediterránea. Sí. Demetrio se agachó para ver mejor el cuerpo que los bomberos acababan de sacar de la fosa de Purín. Lo reconoció y se le revolvió el estómago. Buscó un pañuelo en el bolsillo de la cazadora, sin suerte. ¡Mierda! ¿Se encuentra bien, sargento?, le preguntó la forense mientras hurgaba su maletín. Una arcada repentina le impidió contestar. Se apartó a unos matorrales cercanos y allí echó los 2 cafés de la mañana, una mezcla de asco y vergüenza. Cuando se recuperó dijo: «Perdone, mi teniente, ha sido la impresión. Es Teo, joder». Fran se entrometió como de costumbre. «Es el dueño de la granja». Su voz le llegaba apagada desde atrás. Bueno, vamos con la historia de un asunto rural. Ya en la primera línea nos sitúas en la escena del crimen, al lado de Demetrio, el guardia civil protagonista, agachado observando un cadáver y describiendo el olor nauseabundo de los purines. Un estilo muy directo que va a ser la tónica general del libro. La víctima es Teo, que es el dueño de la granja. Bueno, no vamos a hacer mucho spoiler por si no lo habéis leído algunos, pero alguna cosa vamos a sacar. Bueno, como decía, la víctima es Teo, el dueño de la granja, y en principio parece un accidente porque además era un hombre que se creía que no tenía enemigos en el pueblo, pero las cosas no son lo que parecen y hay mucho que averiguar porque en un pueblo aparentemente todos conocemos todo de todos, pero luego no es así. Sí, es verdad, es parte de la historia, ¿no? Cuando yo tuve claro que iba a situar la novela en un entorno rural y que además se tenía que encargar, como es un entorno rural y la defensa, digamos, la seguridad de los pueblos la tiene la Guardia Civil, pues tenía que ser Guardia Civil, ¿no? Bueno, pues quería que fuera Guardia Civil rural, ¿no? Un señor incluso del pueblo, ¿no? Que conociera perfectamente a la víctima, a su familia y que por eso se implicara más y le doliera más la investigación, ¿no? Y es verdad que bueno, me pareció interesante pues situarlo directamente en la escena del crimen, que además el pobre pues llega bastante, o sea, pues lo primero que hace es vomitar, ¿no? Sí. Entonces, porque le causa asombro y bueno y mucha pena y bueno ver
quién es el muerto. Claro, que lo conoce. Que lo conoce sí, y que lo conoce desde niño. Entonces, no es cualquiera. Entonces, bueno, de ahí pues va a arrancar la investigación que el sargento Demetrio se niega a hacer en principio, porque cree que no es la persona idónea, él está enfermo, además presiente que eso va a acabar muy mal, ¿no? Que la investigación pues no la quiere hacer él, pues porque está en su pueblo, porque son sus vecinos, sus amigos, entonces sabe en el fondo o intuye que es un camino casi de no retorno, ¿no? Uh-huh. Y luego pues el ambiente se enrarece mucho al conocerse el asesinato y la investigación se complica mucho porque la sospecha se va extendiendo, aparecen pistas falsas, luego hay gente que se quiere tomar la justicia por su mano, lo típico de los pueblos, ¿no? Y van saliendo a la luz problemas entre los socios de la cooperativa, ¿no? Luego hay líos de tierras, envidias, amenazas, todo en un pueblo que vivía en principio de forma apacible. Sí. Bueno, pues es lo que pasa a veces, ¿no? Que basta con rascar un poco a veces en esa normalidad, ¿no? Es como si tiraras una piedra en un estanque de aguas calmadas y las ondas expansivas, ¿no? fueran cubriendo todo. Pues es lo que, ¿no? Empieza, pues eso, el chico al que matan es un hombre ejemplar, no tiene una vida ejemplar, se desvive por su familia en principio, por su trabajo, es el hijo casi que todos habrían querido tener, ¿no? Hasta que la investigación vaya sacando pues, puntos más oscuros de su personalidad, ¿no? Igual pues la mujer del muerto, que tiene su historia también, a la que el sargento quiere como si fuera su propia hija, pero además es la mejor amiga de su hija. Entonces, pues claro, eso le ocasiona un malestar, ¿no? Al tener que lidiar con todo eso, que venga su hija para el funeral, que coincide además con su antiguo amante en el mismo pueblo, o sea, le van creciendo los enanos, ¿no? Digamos, o sea, se le van complicando las cosas a medida que avanza la investigación, y es verdad que van saliendo asuntos que estaban como pues enterrados, ¿no? en el pueblo, y que van saliendo a la luz, porque siempre hay, ¿no? Si rascas un poco, salen antiguas envidias y... Es alucinante escuchar cómo ha creado este mundo, ¿no? Con tantos personajes, tenemos mucha suerte, es que da gusto, ¿no? Y además a la gente que no haya leído el libro se le estará poniendo los dientes largos por leerlo. Bueno, estábamos hablando del lugar, hemos hablado del lugar y los personajes, que es muy fácil identificarse de una u otra forma con ellos porque les pasan cosas, lo que comentábamos, que les pasan a cualquiera, son lo que llamamos héroes cotidianos de vidas que no salen en los periódicos habitualmente, y el vivo ejemplo es el protagonista, Demetrio, que a mí me recuerda personalmente a Wallander de Henning Mankell, porque es pues un policía mayor, que duda de sus capacidades, tiene muchas dudas interiores, un mundo interior, que arrastra traumas, con problemas de salud. Bueno, hay para mí muchos paralelismos, ¿no? Personas frágiles, normales, como citas a Luis García Montero en la primera cita del libro. Muchas veces esa verosimilitud que tienen los personajes, que tienen que tener las historias, a veces se pierde retorciendo demasiado a los personajes y a la propia historia, ¿no? Bueno, Demetrio, la verdad es que, o sea, yo tenía claro que tenía que ser un guardia civil y que iba a ser mayor, pero tampoco era así de principio, ¿no? De hecho, yo creo que el personaje de Demetrio es uno de los regalos de la novela a mí, o sea, yo no lo tenía creado de principio así. De hecho, yo pensaba en el origen, pensaba en una pareja, porque era... O sea, el canon sí, claro. Es la pareja de investigadores, ¿no? Y de hecho, al principio pensé en Sancho, ¿no? Como contrapartida, alguien de fuera, que mira al pueblo con otros ojos, que tiene otra visión del asunto que le hace de contrapartida. Lo que pasa es que luego, a veces tú piensas cómo son los personajes de una manera y ellos hacen lo que quieren. Entonces, Demetrio creció a pesar de mí, o sea, yo le di unas características, pero luego él fue expandiéndose, eso sí que es verdad, en las sucesivas redacciones
sí fue apareciendo ese carácter un poco, pues personal que tenía, ¿no? De ser un poco cenizo, un hombre pues mayor que está de retirada, él lo dice, se quiere jubilar, quiere marcharse, está enfermo, no sabe además cómo de grave es esa enfermedad y si podrá terminar su investigación o si no podrá porque se quedará en el camino, ¿no? Digamos, y eso está presente también, que ha metido la pata, que ha sido un cobarde en su vida personal, en muchos aspectos, en aspectos importantes de su vida personal, ¿no? No ha cuidado a la gente que tenía a su lado, pero sí que es verdad que como investigador es un hombre entero, digamos. Esto sí que es verdad que esto sí que viene de una charla que le escuché a Lorenzo Silva una vez sobre cómo debía ser el investigador, que dijo algo así como que el investigador podía ser un desastre, podía tener sus fallos, podía no gustarnos ciertos aspectos, pero como investigador tenía que ser de una ética insobornable. O sea, un investigador... íntegro. Sí. Entonces, eso sí que me lo apunté y dije, vale, pues voy a hacer un personaje que tenga sus defectos, como todos, ¿no? Que tenga su lado oscuro o que haya tenido sus tropiezos en el pasado, que incluso le quieras pegar 2 collejas de vez en cuando, porque no se entera de la mitad de la investigación, a veces no se entera de nada, pero sí que comparta ese ser insobornable, ¿no? Ese hombre íntegro que va a saber la verdad hasta el final y caiga quien caiga, incluso él, o sea, incluso aunque lo que averigüe no le guste. Al primero que no le gusta es a él, porque va a ir descubriendo cosas que no le gustan de gente muy cercana y gente a la que él considera su familia. Entonces, pero él sigue adelante. Entonces, que me parecía que... Pero bueno, también eso yo lo pensé, pero luego eso, el personaje a veces va por donde quiere. Sí, sí. Levantó con esfuerzo y caminó en calcetines hasta el aparador. El suelo estaba húmedo. No se había acordado de calentar la casa en todo el día. Hacía un frío de 1000 demonios. Se sirvió otra copa y se la bebió de golpe, a ver si entraba en calor. Consultó el móvil. 2 llamadas perdidas y un mensaje de la Rufi. Con todo el jaleo se le había olvidado su cita. ¿Era una cita de verdad? No se da plantón a una mujer con la que esperas tener otra oportunidad a las primeras de cambio. Recordó la mirada llena de promesas que le había lanzado ella en el hotel por la mañana y el olor a lilas que la envolvía y que la hacía más dulce y tentadora. Se pasó la lengua por los labios resecos. Tendría que llamarla y disculparse. Le mandaría a freír espárragos. Además, Teresa la odiaba. Tembló al imaginar qué diría su hija si supiera que ella también había vuelto a Cortezuelo. El reloj del ayuntamiento dio las 2. Guardó la botella de Magno en el aparador. Cogió una manta y se recostó otra vez en la mecedora. No se sentía con fuerzas para nada. Bueno, has comentado las relaciones personales de Demetrio, que como subtramas pues es muy potente porque también es otro tema importante de la novela, con Pura, que es su mujer que está enferma, de la que enviudó, su amante Rufi y su hija Teresa, que está en medio de todo, con una nueva relación sentimental que, como comentabas con otro personaje que comentabas ahora, que le pone nervioso a Demetrio. Sí. Bueno, la verdad es que yo tampoco era consciente de que había rodeado a Demetrio de mujeres, de un montón de mujeres, que tenían las cosas mucho más claras que él, casi todas, y que además tenían mucha más valentía que él al afrontar su vida, ¿no? Desde su mujer, que ya murió, que él la recuerda en el pasado, ¿no? Y cómo se comportó con ella y demás, su anterior amante, que ahora vive en el pueblo también, que es Rufi, que es otro personaje que es del pueblo y que se lo vuelve a reencontrar años después, que es una mujer que también afronta la vida mucho más de cara que él, tiene menos dudas. Tiene más paciencia que una santa. Y que, bueno, le coloca ante pues sus contradicciones también a nivel personal. Su hija, que también le echa en cara una serie de cosas, ¿no? De cómo la ha tratado durante su vida.
Incluso la teniente Ayala, la forense, es una mujer que conecta muy bien con él y que le echa un cable y que le sitúa a veces ante la investigación, ante el camino correcto, ¿no?, de la investigación cuando él está más perdido, y le anima incluso cuando no ve muy bien por dónde tirar. Entonces, sí es verdad que el personaje está muy bien acompañado, yo diría, por estas mujeres que le van dando, pues eso, pistas de por dónde tiene que ir su vida, y que en el fondo le hacen salir a flote, ¿no?, yo creo, de alguna manera. Sí. Yo os iba a comentar, hace poco leí en el diccionario apasionado de novela negra, que es de Pierre Lemaitre, precisamente, el cual os recomiendo a todo lo que os guste mucho el género negro, aunque bueno, se centra mucho en novela americana, en autores franceses y americanos, pero bueno. En él, en un momento dado, explica que para él los detalles de la investigación tienen que ser coherentes y, en la medida de lo posible, fieles a la realidad, aunque, dado que es ficción, os toméis algunas licencias y no le concede demasiada importancia a los errores. Aunque al ser un autor con tantísimos lectores es habitual que se lo echen en cara y los corrija en posteriores ediciones. Tu novela está plagada de detalles de la investigación de la Guardia Civil, de las relaciones dentro del cuerpo. ¿Cómo has abordado esta parte de la historia? Bueno, a ver, hay una página magnífica, bueno, en internet hay un montón de información, y la propia Guardia Civil tiene muchísima información oficial tiene una página oficial. Entonces todo lo que es, pues por ejemplo, escalafón, que yo no tenía muy claro pues cuando te jubilas, entre comillas, o con cuántos años pasas a la reserva o no, bueno, pues eso lo tienen ellos, o sea, en su página. ¿Tú le dabas importancia a ser fidedigna? Sí. Y luego tampoco, o sea, yo podía conocer esos detalles y demás buscando información, que hay un montón de información, pues por ejemplo, pues qué arma reglamentaria lleva la Guardia Civil. Pues yo tampoco, hasta que me puse a mirar, pues no sabía que era una bereta. O cuántas. La verdad es que había veces que yo decía, como este mes alguien me vigile las búsquedas que he hecho, armas, cuántos disparos tiene una bereta, cómo es el veneno de no sé qué. Digo, bueno, me detienen seguro, o sea. Sí, o tu hijo que se pone a enredar en el ordenador y dice, pero ¿esto qué pasa con mi madre? Sí. Bueno, entonces, y luego es verdad que estuve, cada vez que salíamos de casa rural o iba con la cuadrilla de amigos y coincidía un pueblo con cuartel de la Guardia Civil, íbamos a ver al cuartel de la Guardia Civil, porque yo necesitaba saber cómo eran de grandes. ¿Tú entonces le decías, hola, soy escritora? No me metía, pero sí que echaba un ojo y veía más o menos, y es verdad que ellos también tienen bastante actualizado cuánta gente, por ejemplo, hay que están de capa caída, y es verdad que cada vez hay menos gente en los cuarteles rurales, pues que tienen un problema. ¿Sí? O sea, sí. Bueno, luego cuando te metes en la investigación, pues es verdad que empiezas a recopilar y una cosa te lleva a la otra, y es verdad que, bueno, que antes a lo mejor las investigaciones eran más difíciles, pero ahora lo tenemos todo al alcance de un clic. O sea que eso sí que ha facilitado mucho. O sea, yo no he tenido que ir a hablar con el comandante de la comandancia de Burgos, o sea, no conozco a nadie, pero sí que es verdad que que encuentras mucha información, pues simplemente eso, buscando pues en páginas oficiales y en internet. Sí. Luego también en este diccionario Lemaitre habla de las diferentes corrientes que hay de autores que escriben escenas como más explícitas, de violencia más explícita, más gore, y otros que las eluden, las rehuyen de ellas, o se centran más en los detalles de la investigación. Fred Vargas, por ejemplo, es un ejemplo de autora que elude esos detalles escabrosos. Sí, y tú estás ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho Lemaitre, pero yo reconozco que yo me puse a leer Irene, su primera novela de Verhoeven, y
O sea, cuando llegó a una de esas escenas en que era todo sangre, o sea, cerré el libro. Claro, son momentos puntuales, pero son momentos muy... Eso es una escena muy, sí. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, no puedo. Ni como lector, no me gusta como lectora una violencia tan explícita. O sea, no me gusta. Y no sé si sería capaz de escribir sobre ello. O sea, no me he puesto porque como lectora no me gusta. A mí me costó mucho leer Irene, por ejemplo. Me parece una magnífica novela de estructura. Lemaitre hace unas novelas en las que todo lo tiene muy pensado, pero, por ejemplo, ese tema de la violencia yo no lo comparto, no puedo. ¿Es más una decisión estética que ética? Sí, es estética. O sea, yo no puedo leer, me parece excesivamente brutal. O sea, más eso que el tema de, pues, dudar si ofrecer eso a la gente o... Bueno, hay gente que le gusta, ¿no? O que le parece interesante, ¿no? Yo en eso no me meto. Es una decisión personal, cada uno. Pero a mí como lectora no me gusta y no soy capaz tampoco de escribirlo. El libro está repleto de diálogos que hacen que la novela fluya con mucha ligereza y sea sencillo de leer, con multitud de escenas de conversaciones, interrogatorios, confesiones entre compañeros, entre amigos, lo que va arrojando muchos detalles sobre la vida de los personajes, sobre la trama, y no es sencillo dar con una voz reconocible en cada uno, que sean diálogos tan creíbles y que aporten lo justo y no resulten excesivos, porque a mí, personalmente como lector, a veces pues el exceso de diálogos no me aporta nada. Entonces es difícil, ¿no? El que todos te aporten algo y que no sea meramente de llenar páginas. Vamos, que yo te felicito por encarar así un trabajo que requiere de mucho esfuerzo, mucho talento y habilidad. Bueno, pues mucho esfuerzo sí, o sea, no sale a la primera. Yo tiendo a, cuando me suelto, es verdad que mis personajes hablan mucho, porque yo cuando pienso, por ejemplo, en cómo voy a encarar una escena, me las pienso casi como si fuera algo teatral o cinematográfico, ¿no? Los coloco y entonces, y este está aquí y dice esto, y entonces yo voy desarrollando a veces la historia dejando que el diálogo fluya, pero claro, eso luego lo tienes que pulir varias veces, porque un diálogo no lo puedes malgastar. Eso es. Entonces, claro, eso exige que le des muchas vueltas, que reescribas el diálogo, que incluso una vez que creas que te ha quedado redondo, pues cortes, aunque te parezca que es estupendo y esa frase que ingeniosa ha sido, pues si no aporta nada, tienes que tener la humildad y la valentía suficiente para meter la tijera y cortarlo. Entonces, sí que es verdad que el diálogo, ¿cuánto dice el narrador, que es el que lleva realmente la narración? Y cuánto van a decir los personajes, que sea lo justo y lo más importante, sí que es una decisión muy de escritor y que hay que saber aquilatarlo bien, sí. Sí que exige, pues eso, darle unas vueltas. Y de hecho luego lo dices al final del libro en los agradecimientos que es de las cosas más difíciles para un escritor recortar y meter la tijera. Sí, pues porque en el fondo es tu criatura, claro, ¿no? Y tú sabes lo que te ha llevado a escribir un párrafo que a lo mejor llevas un par de tardes o una semana entera y mira qué bien te ha quedado y qué bien cierra este capítulo, pero si eso no colabora a la historia, no la hace más creíble, aunque tú te hayas lucido mucho. Esa habilidad, para los que habéis escrito relatos, ya la vais... bueno, además alguien te lo tiene que decir también, porque claro, no es tan fácil. No es tan fácil. O sea, exige, sí, una humildad y una valentía e incluso una paciencia. Dejar reposar esas páginas y sacarlas a la vuelta de un tiempo y decir, pues es que esto realmente no aporta nada y habría que quitarlo. O a veces te lo tiene que decir alguien, que no eres tú, claro. Bueno, como buen thriller, la historia va acelerando con buenas dosis de suspense, llegando al final con mucha acción. Leandro Pérez nos dijo en la anterior tertulia que él era un escritor de brújula. Y en cambio, en tu caso, he leído en una entrevista que tú ya tenías pergeñado, digamos, el mapa completo de la novela antes de empezar a escribirla.
¿También tenías totalmente decidido cómo acabar el libro, las escenas y demás? ¿O te has dejado llevar en determinados momentos? A ver, todo entero no. A ver, hay decisiones que sí que tienes que tomar, claro. O sea, quién va a ser el asesino, por ejemplo, lo tienes que saber. Y dónde van a estar los puntos de giro. O sea, yo lo que hice fue una estructura de novela para saber más o menos en qué momento tenía que dar un giro y ir de una manera o buscarme otro sospechoso. Pues eso, sobre todo porque la trama policíaca, no sé, la gente que a lo mejor tiene más oficio y lleva muchos libros a las espaldas, a lo mejor es capaz de verla, pero a mí me exigió pues mucho tiempo de darle vueltas para que todo cuadrara, ¿no? Y entonces, además, y cuadrara con la otra trama más emocional y más personal de los personajes, ¿no? Y que eso se entrelazara sin que chirriara demasiado. Entonces, sí, yo llevaba más o menos una estructura escrita de cómo iba la trama policíaca y en qué momentos más o menos estaban los momentos importantes, digamos, y luego por cómo unía la otra trama, ¿no? Todo escrito no, de hecho, tan no escrito que hubo la primera versión de la novela se fue a la papelera porque no. ¿Cómo es ese momento? Pues muy duro, muy duro. Pero ¿Esa decisión? Esa decisión, pues es que realmente, o sea, no es una decisión de un momento. Tú notas que no avanzas, que eso le cuesta, que lo lees y no tiene chispa y pasan los días y sigues sin, o sea, no es me levanto un día, leo y digo, qué malo es y adiós. Le das vueltas unos cuantos días y... Lo nuestro terminó. Sí, hombre, a ver, no fue todo a la basura. A ver, en realidad la historia seguía, pues lo que hice fue pulir, cambiar, pues recortar a personajes que sobraban, por ejemplo, quitar algunas escenas que sobraban, agilizar algunas cosas que no... cambiarlas de sitio, por ejemplo, y cambiar el tiempo verbal. Porque yo estaba empeñada en escribir en presente la historia que quizá hubiera resultado, ¿sí? Y lo cambié y cambió y sonaba de otra manera. Entonces, bueno, a veces es eso, ¿no? Pero sí, lo tienes que hacer. Sí. Bueno, cuentas al final del libro, en los agradecimientos, Mercedes, que has pasado por la Escuela de Escritores. Por cierto, ya os adelanto que el mes que viene tendremos al director, digamos, de Jesús Pérez, que ha publicado el libro este año y le tendremos con su nuevo libro. Yo soy muy de la idea, por el respeto que le tengo a la profesión de escritor, como a cualquier otra, ya sea artística, creativa, de cualquier otro ámbito, de que para crear verdaderamente calidad literaria hay que tener conocimientos, formación, como la tienes tú, que con el talento no basta. ¿Qué opinas tú? ¿Qué te aportó a ti tu formación, tanto la formación universitaria en la materia como tu paso por los talleres de la Escuela de Escritores? Bueno, mi formación universitaria, bueno, pues sí es verdad que te deja un pozo, ¿no? Y sobre todo a mí lo que me dejó fue un montón de buenas lecturas, ¿no? De gusto literario y de gusto por leer. O sea, no sé si creo que era Rosa Montero la que decía una vez que los escritores, si les dieran a elegir, ¿no? Y solo pudieran hacer una cosa entre leer y escribir, que la inmensa mayoría de ellos, que ya había hecho una encuesta entre sus amistades, que elegirían leer, ¿no? Entonces, yo creo que sin leer no sería escritora, no escribiría nada, ¿no? Yo, sin la lectura diaria, sin la lectura de gente que escribe bien, que te aporta, que te abre nuevos caminos, que te enseña nuevas cosas, no podría escribir. Entonces, eso para empezar. Y luego, ¿qué te aportan los talleres literarios? Pues un montón. Técnica, por supuesto, te enseñan los instrumentos necesarios para ponerte a escribir. Y luego lo que te dan es un montón de gente con la que compartes el hecho de escribir, pues que un día no te ha salido nada, que otro día se te ha cruzado lo que sea y en vez de la propuesta que tenías has traído otra cosa distinta. La dificultad del proceso es gente que, por eso, que está en lo mismo que tú y que entienden ese proceso y esa dificultad, porque si no el oficio de escritor y
pura escritura es muy solitario. Entonces, en el fondo, pues vas buscando calor, ¿no? Compañía, gente en la que te reconoces, ¿no? Con la que compartes, pues eso, las dificultades, los logros, el camino, ¿no? De eso te quería preguntar, del camino, que yo hace poco leí un librito muy recomendable de una de mis escritoras favoritas, que es Leila Slimani, El perfume de las flores de la noche. Bueno, tampoco es una obra maestra, un gran libro, pero en él reflexiona sobre el método para escribir, para encontrar inspiración, etcétera, ¿no? La necesidad imprescindible de aislarse de todo para lograrlo, aunque sea algo que no es natural, ¿no? Y leí en una entrevista que te hicieron que tú también hablas de la escritura como un proceso solitario, lo acabas de mencionar, duro, y por lo que dices en los agradecimientos del libro, que acompañabas tu música, de Tchaikovsky, y sé que eras asidua de una de nuestras bibliotecas, además de la biblioteca de San Agustín. ¿Cuál es tu método para escribir y cómo describirías el proceso? Bueno, el proceso es duro y exige tiempo que a veces no tienes. Entonces, no sé, cada uno tiene una manera de escribir y unas cosas, ¿no? Pero yo lo que necesito es tener por lo menos 1 o 2 horas para mí en silencio, concentración. Y eso a veces, pues por la vida cotidiana no lo tienes. Entonces, o madrugas, que también es una de las cosas que hago, madrugar, o a veces te vas de casa, o sea, porque tu casa es un lío, pues muchas veces yo me iba a la biblioteca de enfrente, a San Agustín. Entonces allí entre opositores y estudiantes, pues yo me ponía los cascos, cogía el ordenador y pues le tocaba un párrafo, un personaje, le daba vueltas. Fundamentalmente lo que tienes que... Yo, para mí, necesito tiempo de concentración y en silencio. Porque soy muy lenta. Entonces, eso, me cuesta mucho ponerme todos los días y escribir. Y sí que necesito hacerlo, pues eso, todos los días, porque es un poco como el que sale a correr o como el que va a un gimnasio, ¿no? O se prepara para cualquier cosa, ¿no? Pues el primer día te salen unas agujetas, el segundo también, entonces, pero poco a poco, eso. Entonces, ese hábito es muy importante. En mi caso, por lo menos, es más, pues, o sea, la voluntad y el esfuerzo diarios que muchas buenas ideas geniales que no me salen. O sea... Bueno, por cierto, que mencionaba lo de que eras asidua de la biblioteca de San Agustín, y es que fue tal impacto el que una persona que va a tu biblioteca no sabes qué está haciendo, estudiando, trabajando, lo que sea, y de repente la ves en las noticias que ha ganado un premio a nivel nacional de literatura y dices, pero qué fuerte. O sea, mis compañeros se quedaron alucinados. Y bueno, sorpresas agradables y preciosas. Ojalá haya de estas todos los años. Y eso te iba a preguntar. ¿Cómo fue la experiencia? Te lo habrán preguntado muchísima gente, pero aquí también te lo queremos preguntar. ¿Cómo fue la experiencia de ganar un concurso de estos? Pues sorprendente, la verdad. O sea, creo que nunca pensé, nunca pensé que lo iba a ganar. O sea, yo lo envié porque pensé que no lo iba a ganar. O sea, no... Pues dije, bueno, pues venga. El atrevimiento inconsciente. Sí, venga. Y de hecho se me había olvidado porque yo lo envié a finales de junio, había pasado el verano y yo ya estaba en otra cosa. Y el 2 de septiembre, eso sí que nunca se me va a olvidar, yo me había ido al cine con mi hijo, que me había convencido para ver D'Artagnan o algo así, unos dibujos animados. Y entonces apagué el móvil y cuando salí del cine, de repente vi un montón de llamadas de un número desconocido, ¿no? Y entonces cuando conecté el móvil y hablé con él. No, que es que soy del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Getafe. Y claro, te hemos estado llamando toda la tarde, porque claro, esto eran las 8 de la noche ya, cuando llegué a casa y atendí el móvil y tal. Te hemos estado llamando toda la tarde, aquí está el presidente del jurado, que era Lorenzo Silva, que se ha tenido que ir a casa porque no lo va a hablar contigo. Y yo, bueno... Están pendientes de hablar contigo, claro. Sí. Y entonces debí poner una cara que mi hijo todavía se está riendo de la cara que puse ese día, pero muy bien, ¿no? La verdad es que totalmente, bueno, sorprendente, pero bueno, muy bien. Muy bonito, ¿no? Sí. Bueno, y ya, para terminar por lo menos mi parte, tus lectores estamos ansiosos por leer otra novela tuya. Sé que querías continuar con los personajes de esta novela porque lo has comentado. Y bueno, pues eso, ¿estás escribiendo algo? ¿Nos puedes adelantar algún
detalle. Bueno, Mucha presión. sí. Estoy decidiendo que quiero ser de mayor. Bueno, sí quería seguir con la historia, ¿no? Pero sin presión. Sí, pero no sé si quiero hacer algo igual. Eso es lo que estoy decidiendo, ¿no? Si continuar otra historia más o hacer el previo y ahí estoy debatiéndome entre las 2 o 3 ideas que tengo, que tampoco tengo muchas más, y bueno, viendo si me gustan los personajes, pero no sé si quiero seguir por el género policíaco o haciendo otra cosa distinta con esos mismos personajes. Y bueno. Otra pregunta, por cierto, ¿la editorial, tienes algo pendiente con ella o...? No, a ver, la editorial, creo que es el Ayuntamiento de Getafe, es el que premia. Sí. Entonces, tienen un acuerdo... la publicación sí, y se queda ahí. Tienen un concierto con la editorial EDAD para que ellos publiquen la obra. El contrato que te hacen, creo que es a 7 años, o sea que ellos tienen la novela durante 7 años y luego supongo que es tuya y que puedes quedártela o eso. Y nada más. Hombre, ellos también me preguntaron, o sea, es una de las primeras cosas que me preguntan, ¿y tienes una continuación? Pero vamos, claro. Si tiene éxito puede ser interesante para ellos, ¿no? Sí. Pues nada, ahora, si te parece bien, sí. Es el turno de la gente, del público, que quiera preguntarle algo que haya quedado por ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Aquí tenéis el micro. Os acercáis, eso sí. Pues si tienes una opinión y no una pregunta. Os acercáis un poquito. Me pongo muy nervioso ya. Aunque sea un poco lejos, pero... La opinión es que yo creo que la diferencia entre una novela buena y una novela excelente son los diálogos. Y los diálogos. Yo creo que esta novela es mejor que buena, mejor así que es excelente, por los diálogos. A mí me parece lo que te has comentado, que es algo que está muy trabajado y es muy difícil hacer diálogos, porque muchas veces sobra la mayoría de los diálogos, ¿no? Y segundo, los nombres. Yo siempre, desde que leí la novela, además es una cosa que siempre me he planteado, muchos de los autores suelen buscar nombres simbólicos, que quieren decir muchas más cosas. A ti te salieron, conocías a gente, ¿cómo elegiste los nombres? ¿Amigos? Bueno, muchas gracias por los diálogos. Eso estaba comprado, ya habíamos quedado que lo dijera. Los nombres, bueno, Cortezuelo, por ejemplo, que es el nombre del pueblo que es inventado, ese le di varias vueltas, porque primero tuve que mirar a ver si había algún pueblo que de verdad se llamara así y que podría ser. Yo miré y creo que no, pero puede que se me haya escapado. Y luego es verdad que quería que sonara algo normal, o sea, que no fuera algo muy exótico, que pudiera pasar por un pueblo castellano, ¿no? Y luego es verdad que es el único nombre que tiene un poco de simbolismo, porque como la corteza, ¿no? Es un pueblo que tú al ver lo de fuera, digamos, el envoltorio, no dirías que es como es después por dentro, ¿no? Y le puse el sufijo diminutivo vuelo como algo sin importancia, así como que está como en palabras como en majuelo, por ejemplo, que también es algo muy del terruño, o sea, algo que tampoco fuera excesivamente grandioso ni importante, y que sonara creíble. Y luego los nombres de los personajes, pues por ejemplo el de Demetrio enseguida tuve claro que era Demetrio. Y sí he conocido a alguien que se llamaba Demetrio. Había un señor en la casa de amistades que se llamaba así, pero no tenía nada que ver, ni era guardia civil ni nada. Pero sí me sonaba bien, me sonaba rotundo. No se hacen fácilmente rimas con ese nombre. Porque luego otra cosa, claro, cuando tú escribes, que alguna vez, eso también se lo he oído a algún escritor profesional, ¿no? Que hay que leer las cosas en alto, porque a veces tú te quedas tan conforme al escribir, pero no lo notas. Entonces cuando de repente lees una frase y dices María que quería y sabía y todo, y suena fatal. Entonces con el nombre de Demetrio no hay rimas fáciles, ¿no? Digamos que, bueno, tú lo puedes ir poniendo en diferentes sitios y no suena mal.
Y luego otros personajes me fueron surgiendo, no lo tenía muy decidido, pero eran personas que me sonaban a eso, ¿no? Que tenían cara de... Porque eso sí que es verdad que yo hago una ficha de personajes como si fuera una ficha policial, ¿no? Entonces les pongo una foto imaginaria y unas señas, como cuando te detiene la policía, ¿no? Las señas, el color de pelo, los ojos, no sé qué, tal. Y a este personaje, con esta descripción, ¿qué le pegas? Pues le pega llamarse Teresa o Fernando. Y es verdad que, claro, como son nombres muy conocidos, pues hay mucha gente que se identifica. De hecho, pues ha habido gente que me ha dicho, ¡ay! Pues qué bien has pensado en mí, que me pones claro, tal, o gente que se me ha ofendido, ¿no? Pero ¿cómo pones al más tonto del pueblo que se llame no sé cuántos, ¿no? Entonces, pero no era nada premeditado. Me iba saliendo y sobre todo eso, quería que quedaran creíbles, simplemente. Pues no sé, ¿alguna preguntita más? ¿Tenéis toda la oportunidad? Si te puedes acercar un poco, es para que se oiga en el micro, porque si no luego... Yo me estaba centrando en el título. Sí, porque bueno, yo soy de las que leo carteles cuando voy por ahí, de personas mayores, pero bueno. Y leí un asunto rural y dije, oye, ¿qué es esto, no? Que no sabía que era una tertulia ni nada. Entonces me llamó la atención el título. Si te ha sido fácil poner el título al libro, si has dado muchas vueltas... A mí no me parece nada sencillo, ¿no? Titular, no. Poner un nombre a tu criatura, ¿no? Seguro que es de lo más difícil. Sí, a mí me resulta muy difícil titular y de hecho tenía varios títulos y me costó un montón hasta el final. De hecho, pensé en Gente Corriente, que hay una película muy conocida de Robert Redford que se llama Gente Corriente y no. Entonces, tenía varios y entonces empecé a mirar. Claro, había unos cuantos, pues gente normal o gente que claro, que no podía titular así. Y bueno, pues un asunto era como uno cualquiera, un indefinido que no es lo más interesante. Uno puede ser muy importante o poco importante, ¿no? Pero que sí que tiene una aura misteriosa. Sí, eso. ¿Y qué asunto será? ¿No? Sí, es verdad. El género, sí. Y rural porque, bueno, pues eso pasaba en un medio rural y ya no le di... Llega un momento en que tampoco le puedes dar muchas más vueltas al título porque si no, no acabas nunca. Pero es verdad que a mí es una de las cosas que más difícil me parece, pues encontrar un buen título para un relato, para una novela, para cualquier cosa, sí. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Seguro? Venga. Bueno, pues nada, así hemos llegado al final de nuestra primera tertulia literaria de la temporada. Os agradecemos a todos los que habéis estado ahí y nos vemos el mes que viene con un nuevo episodio. Y mientras tanto, os esperamos en vuestras bibliotecas también de proximidad, las de los centros cívicos de Burgos. Y ya sabéis, leed y recomendad con mucho orgullo a los fantásticos autores burgaleses que tenemos, que se lo merecen. Y nada, nos vemos en la próxima tertulia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.